Muy buena tarde para todos, Dios los bendiga, espero que se encuentren bien. Entonces vamos a continuar con nuestro tema sobre la verdadera guerra espiritual. Hoy vamos a hablar un tema que dentro de este tema general pues es de vital importancia. Y pues antes vamos a recordar algunas cosas que habíamos hablado en nuestra sesión anterior, ¿no? Algunas conclusiones a las que habíamos llegado después de entender que teníamos un uniforme, un distintivo que nos caracterizaba y era que nosotros hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo pertenece a Dios y que somos un templo para el Señor, para el Espíritu Santo, que como hijos de Dios no podemos ser poseídos ni influenciados por ningún poder externo de las tinieblas, aunque sí pueden generar en nosotros influencia y que tenemos la capacidad de negarnos al pecado. Es algo que de lo que el Señor nos ha dotado por medio de su Santo Espíritu, la capacidad de negarnos o de darle una negativa a la tentación cuando ésta se presente. Y que nuestra liberación está completa en Cristo. Es de vital importancia siempre recordar que no nos hace falta nada, que el Señor no lo hizo ni a cuotas ni a poquitos, no, sino que el Señor nos dio todo lo necesario para ser libres y ya nos hizo libres. Pero el enemigo siempre busca generar en nosotros algún tipo de dependencia y, y lo peligroso de todo es hacernos creer que la obra del Señor Jesús estuvo inconclusa. Entonces hoy vamos a hablar sobre la armadura para la batalla. Ya tenemos un distintivo, sabemos que estamos sellados por el Espíritu de Dios, pero como todo soldado para la batalla, para la guerra, pues tiene que tener unos implementos adecuados para ir a esa batalla y defenderse y atacar de la manera más efectiva posible. Y pues la palabra nos habla por medio de la carta a los Efesios, aquí el apóstol Pablo haciendo la metáfora sobre la vestimenta romana de la época de los soldados. Nos dice en Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la versión traducción lenguaje actual, dice, manténganse alerta. Este mismo pasaje dice que la verdad y la justicia de Dios los vistan y protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el apóstol Pablo de alguna manera y entendiendo que el pueblo comprendía estas palabras, pues si algo conocía el pueblo de Dios era al imperio romano, su vestimenta, su forma de enfrentar la batalla, cómo estaban armados, cómo estaba constituida esas prendas militares. Y pues contextualizando un poco el texto, entendemos cómo el apóstol Pablo le quiso dar claridad al pueblo, pero que también les quiso decir, nosotros como soldados de Cristo, como en esta batalla espiritual que enfrentamos, también debemos poseer una serie de aditamentos espirituales, obviamente no está hablando de nada físico, sino esos aditamentos espirituales necesarios para enfrentar la batalla y poder resistir. Un soldado que no tenga estos aditamentos, pues seguramente va a ser presa fácil del enemigo. Entonces, normalmente un soldado, yo tuve la oportunidad de prestar servicio militar y allí pues hay varios aspectos que son importantes a la hora de prepararlo a uno como un soldado. La parte física es súper importante. En este caso nosotros debemos entender que no es tanto una preparación física, sino espiritual, pero que requiere un tiempo de preparación
y porque pues un soldado debe tener la capacidad de desplazarse, de moverse, de alzar un arma, de enfrentar, en el caso de los romanos, tenían que prepararse físicamente para enfrentar duelos cuerpo a cuerpo, que son algo, o era algo muy desgastante físicamente. Ahora pues con toda la tecnología, pues disparar un arma no es lo mismo que empuñar una espada y un escudo y ir a enfrentarse a otro hombre con la misma o más estatura y con una corpulencia. Eso generaba cansancio. Obviamente eso también requería que ese soldado tuviera la capacidad física, que conociera también las estrategias, no solamente las propias. A uno cuando es soldado le enseñan, bueno, esta es su posición en caso de una alarma, estas son sus armas, aprenda a manejarlas, aprenda también a desplazarse en el campo de batalla por un sector, con luz, sin luz, en condiciones adversas, en condiciones desfavorables, etcétera. Pero también conocer las estrategias del adversario. Y muchas veces como cristianos desconocemos tanto las estrategias que Dios tiene para nosotros o cómo actúa el adversario y cuáles son sus estrategias. Y por eso pues también el adversario muchas veces tiene éxito en sus ataques porque a veces como cristianos lo contraatacamos de una manera ineficaz. Un soldado debe estar en constante alerta, siempre presto a la batalla. Nosotros constantemente, ya cuando yo presté servicio militar, nos tenían en constante entrenamiento, pero también en constante alerta y en cualquier momento se podía dar una voz de alarma. Debe estar altamente motivado. Si por algo puede perderse una batalla, es por la falta de motivación. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, cuando Hitler perdió gran parte de una batalla en Rusia, en la zona rusa, él perdió esa batalla porque las tropas que él envió allí a invadir este país no contaban primero con el clima, un clima súper adverso, un clima lleno de mucho frío, de condiciones climáticas fuertes. Y no solamente eso, a hacerles llegar el alimento, la comida a estos soldados, pues era mucho más difícil porque la época de invierno era tremenda y muchas veces solo enviarles el alimento, pues implicaba que también tropas perdieran la vida en el intento. Y pues obviamente el ejército ruso se encontró con un ejército débil, desmotivado, y asimismo nosotros muchas veces nos desmotivamos. ¿Y qué pierde una persona cristiana que conoce al Señor cuando se desmotiva? Pues su fe empieza a menguar, su fe empieza a ser erosionada. Indudablemente un soldado debe tener valentía, la disciplina y la firmeza, que es algo que nos recalca el apóstol Pablo en la carta de Efesios. Estad pues firmes, firmes en la fe. Y esa firmeza nos habla de ser inamovibles, de que el Señor nos dejó en un lugar, que nos dio una salvación completa y que quiere que no nos movamos de allí. Pero eso implica que también sepamos defendernos y estemos preparados. De ahí que también tengamos esos aditamentos, la vestimenta correcta para defendernos de los embates del enemigo, pero defender nuestra posición. Lo primero que el apóstol nos habla es revístanse o síñanse con el cinturón de la verdad. Ceñirnos con la verdad nos habla de qué, de carácter, ¿cierto? Aquí coloquialmente en nuestro país se habla de que, bueno, usted amárrese, como dicen las abuelas por ahí, o decían, amárrese los calzones bien, amárrese los pantalones, y eso era de alguna manera, un simbolismo de que pues tenga carácter. ¿Mm? Asimismo, el Señor aquí nos quiere decir, ustedes deben ceñirse ¿con qué? Con la verdad. El cinturón el cinto romano, ¿qué propósito tenía? Pues darle firmeza, justeza a todos los componentes de la vestimenta de la armadura. Tenía que estar firme, bien ceñidito, porque ellos estaban, como les decía ahorita, enfrentaban luchas cuerpo a cuerpo, tenían que desplazarse por un campo de batalla y pues tenían que estar listos para la acción. Asimismo, nosotros debemos estar listos y ceñirnos con esa verdad. Pero ¿cuál verdad? Pues estamos hablando de la verdad del Evangelio. ¿El Evangelio qué significa? Las buenas noticias.
¿Cuáles son las buenas noticias? Pues que Dios se quiere reconciliar con el hombre, de que Dios nos ha dejado su consejo a través de la palabra, que esa reconciliación se dio por medio de Jesucristo. Pero cuando ignoramos esas cosas, empezamos a darnos cuenta de que ignoramos muchas situaciones que nos llevan a la esclavitud. La ignorancia definitivamente significa esclavitud. Pero si nosotros atesoramos en nuestro corazón, en nuestra mente, el consejo de Dios, ahí vamos a estar listos, preparados. Y debemos entender también que el mundo ofrece sus propias verdades. Siempre ofrecerá diverso tipo de verdades a través de filosofías, a través de pensamientos, lo que ya hablábamos algunas charlas anteriores, de cómo toda esa guerra que se da en la mente, pues es una lluvia, entre comillas, de verdades del mundo, que quieren llevarnos a creer cosas diferentes a lo que Dios quiere que creamos, que es en su palabra y en su verdad. Entonces, quien camina en la verdad está revestido de firmeza. Debemos entender algo, la armadura de Dios no es un acto de vociferación, solo decir, no, es que yo religiosamente ir y meterse a un cuarto, a un lugar y decir, yo me revisto con la armadura, me revisto con el cinturón de la verdad, las sandalias de la presto, me calzo. No, no es un acto religioso, no esa es la manera en la que el apóstol Pablo aquí nos está hablando. Él hace una metáfora, pero él quiere llevarnos a entender o hacernos entender que esto no se trata de vociferar algo, sino de tener acciones que que sean evidencia de que estamos revistiéndonos de todos esos aditamentos espirituales para enfrentar al enemigo y defendernos y mantener nuestra posición. Entonces, ¿cómo usted se ciñe de la verdad? Cuando usted camina en la verdad. Y cuando usted camina en la verdad, está llevando el cinturón de la verdad. De nada a usted le sirve orar por la mañana y decir, yo me revisto el cinturón de la verdad en el nombre de Jesús. Si usted sale y usted en su corazón no lleva la palabra de Dios, no la tiene presente. Como yo le decía a alguien en una consejería, usted cuando va a su trabajo, usted no puede dejar al Señor en la casa, ahí en el lugar secreto. Usted debe llevarlo. ¿Y cómo lo lleva? Pues a través de su manera de ser y de vivir y de pensar, su manera de obrar, su manera de hablar, su manera de comportarse con los demás. Entonces, ese cinturón nos va a dar firmeza, firmeza espiritual. Y si tú no has tenido firmeza, es porque tal vez ese cinturón lo dejas. De nada sirve, reitero, que tú ores religiosamente y digas y le digas a Dios, yo me revisto con el cinturón de la verdad. Si tú no lees la palabra, no conoces la palabra, no reflexionas en la palabra, en el evangelio que es la verdad, en toda su integralidad, ahí estamos siendo ineficaces, pero cuando realmente llevamos el evangelio, nos ceñimos con esa verdad, tenemos el carácter. ¿Y qué es el carácter? La manera en que reaccionamos ante cualquier situación. Entonces es fácil ver una persona que está cerca de Dios de la persona que no está cerca de Dios. La persona que reacciona con amargura, con estrés, con frustración, con todo tipo de sentimientos menos con paz, con gozo, con tranquilidad, pues está reflejando que no está ceñido con la verdad. Dice Salmos 25:5, encamíname en tu verdad. Vea cómo habla ahí el salmista. Encamíname en tu verdad. Enséñame. ¿A quién se lo pide? Al Señor. Tú eres mi Dios y mi Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día, no solamente en la hora de hacer un devocional, una oración, es todo el día. Y allí yo estoy ciñéndome con la verdad. Juan 15:26, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Aquí quien nos habla que el Espíritu Santo también es el Espíritu de verdad, porque Él nos da esa verdad, la pone en nuestro corazón, que procede del Padre. Él testificará acerca de mí. Él es quien nos habla al corazón. Entonces, cuando el Espíritu de verdad está con nosotros, estamos revistiéndonos del cinturón de la verdad. Y ahí empezamos a entender que no es un acto religioso, no es rezar como hacíamos antes y un rezo y ya estoy protegido estoy revestido de la armadura. No, sino que una acción
que refleja mi confianza en Dios me está haciendo entender y comprender que realmente estoy ceñido de la verdad en mi caminar diario. También habla de la coraza de la justicia. La coraza es una de las partes más grandes de la armadura. Protege el pecho, la espalda. Pero ¿de qué habla aquí? Esa coraza de qué está hecha. Generalmente las corazas siempre estaban hechas de un material duro, resistente, pues para evitar un ataque de espada que cortara los órganos vitales, ¿no? Está protegiendo órganos vitales del soldado. Asimismo, en la vida del cristiano, esa coraza va a proteger órganos que son álgidos, que son muy delicados en la vida del cristiano. Hablemos que queda en la zona del pecho, pues los sentimientos, todo, si hacemos algo de alegoría, aunque el texto no lo dice así, pero generalmente, pues, cuando se habla del corazón, pues está hablando de algo vital, ¿no? De algo que, pues, es el que le da vida al soldado. Asimismo, es nuestro corazón, lo que está en nuestro corazón, lo que nos da vida. Esa justificación, esa justicia, es ese material resistente que nos va a proteger. Somos justificados por la fe, sí. Hemos sido justificados por creer en Jesucristo. Eso nos ha dado salvación. Entonces, cuando entendemos que hemos sido salvos y hemos sido justificados, pues procuramos también vivir una vida justa con Dios y con los demás. ¿Qué es vivir justamente? La justicia representa lo correcto, lo adecuado, lo que es agradable para el Señor. Entonces, vivir justamente es vivir en santidad. ¿Y qué debemos hacer? Revestirnos de esa santidad. Por ende, el que camina en santidad camina con la armadura de justicia, porque la justicia es la verdad del Señor reflejada a través de la santidad nuestra. El que camina en santidad, pues imagínese, tiene el favor del Señor. El que camina en santidad y con la justicia de Dios está protegiendo sus emociones, sus sentimientos. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, para que podamos entender cómo obramos justamente, pues tenemos que conocer la escritura, tenemos que leerla, tenemos que redarguirnos a través de ella y redarguir a otros. Debemos ser corregidos por ella y debemos ser instruidos por esa palabra. Allí estamos practicando la justicia. Dice primera de Juan 2:29, si sabéis que él es justo, o sea, el Señor Jesucristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Entonces veamos aquí cómo la palabra refleja que quien practica la justicia está reflejando realmente que ha nacido de nuevo, que ha nacido en el Señor. Y cuando nosotros nos vemos practicando justicia a diario, podemos decir que estamos revestidos por esa coraza de justicia que nos va a proteger emocionalmente. Usted ve a una persona débil, espiritualmente, tal vez desanimada, llena de tristeza, de frustración, aún en los caminos del Señor, porque esto es para los hermanos en la fe, pues es porque no está revestido de esa coraza de justicia, porque no entiende qué es esa justicia, no está caminando en santidad, no se ha revestido de eso que es necesario para que podamos, de ese material tan resistente que nos va a proteger y nos va a resguardar. Entonces, aquí también el apóstol Pablo nos dice, calcen sus pies con el apresto del evangelio. Las sandalias, ¿qué hacían o qué función tenían? Pues eran una pieza importante dentro de la armadura porque le daban al soldado firmeza, rapidez, agilidad en los movimientos del soldado. Ellos se desempeñaban por zonas de todo tipo de condiciones a nivel a nivel geográfico, zonas tal vez pantanosas, zonas llenas de pedregales.
Entonces de eso dependía también la agilidad para desplazarse de un lugar a otro, si iban a tender una emboscada, estar siempre listos, estar firmes para que de pronto no tropezaran, se enredaran y si caen, pues llegaba otro y los podía matar. Entonces ese apresto representa también el estar siempre preparados, el poder ser ágiles, el poder ser firmes y el poder ser rápidos. ¿Sí? El poder ser diestros. El Evangelio de la Paz, aquí la versión, y me vuelvo un poquito acá, aquí la versión traducción lenguaje actual dice, compartan la buena noticia de la paz, estén siempre listos a anunciarla. Entonces, esa parte nos está hablando del apresto del Evangelio. ¿De qué está hecho ese apresto? Del Evangelio de la paz, que nos permite mantenernos firmes. Si tú tienes en tu vida ese Evangelio de la paz, lo tienes claro, lo llevas con convicción, tú llevas una vida cristiana firmes. Si has trastabillado, si has tropezado, es porque ese Evangelio en tu vida no ha permanecido. También debemos entender que debemos estar listos. Eso significa que en cualquier momento podamos llevar ese evangelio también de paz a los hombres. ¿Sí? Y eso pues es la gran comisión, ¿no? Lo que el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Yo los envío a que bauticen y le hablen a los demás de mí, a que los bauticen en mi nombre. ¿Sí? Entonces, quien tiene el evangelio de la paz en su corazón, caminará con firmeza. Está revestido del apresto del evangelio porque está direccionando su vida. También en las sandalias de qué nos hablan, de por dónde caminamos, hacia dónde vamos a caminar. Entonces, Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Porque generalmente cuando la paz es quitada, llega la angustia y llega la cobardía. Llega esa angustia porque empezamos a desesperarnos, porque no sabemos hacia dónde ir, entonces perdemos el rumbo, entonces nos acobardamos porque empezamos a dudar de si el Señor está ahí, de si realmente Él nos va a guiar, nos va a ayudar. Y empezamos a hacernos un manojo de nervios y empezamos a tener luchas que nos van a llevar a tener problemas y que nos van a llevar a debilitarnos en la fe. Entonces, asegúrese si usted a diario está llevando el calzado del apresto del evangelio. Es decir, que usted sale a diario con esa paz como dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. Usted refleja paz, refleja esa confianza en Dios, ¿no? Refleja que realmente descansa en Él, está siempre preparado a compartir ese evangelio de la paz o deja que otros dominen la situación con los temas de moda y usted fácilmente se sale de contexto y no puede llevar esa conversación hacia esos rumbos evangelísticos que a veces es necesario porque la gente necesita de Dios, necesita entender si está haciendo las cosas bien o no, si está lejos de Dios o no lo está. Entonces, ahí es donde debemos asegurarnos de si estamos revestidos con esas sandalias del apresto del evangelio. El escudo de la fe. Dice el libro de Proverbios, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Para que entendamos un poco mejor, aquí me vuelvo también a Efesios 6, dice que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Entonces, ¿qué nos dice acá esta versión? Que su confianza en Dios, que sea esa confianza en el Señor, la que refleje esa seguridad de quién soy. La comunión con Dios y su palabra afianza la confianza en el Señor, esa relación que tengamos con Dios a diario nos va a dar esa confianza también necesaria para enfrentar las situaciones cotidianas, la vida diaria, toda situación que se nos vaya presentando. Pero si no está esa confianza, pues estamos delante de alguien que está inseguro. Y si vemos esa inseguridad en esa persona, pues ahí, como dice aquí el libro de Proverbios, ¿lo estamos confiando o desconfiando? Si confiamos, dice el Señor, en el Señor de todo corazón y no en nuestra inteligencia, si lo reconocemos en todos nuestros caminos, dice, Él allanará tus sendas.
¿Qué es allanar esas sendas? Pues hacerlas más fácil, más transitables. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor se encarga de facilitarnos muchas veces ese camino que tal vez puede ser un poco más difícil, más complejo, pero ahí en su misericordia dice, no, esta persona, este hombre, esta mujer confía en mí, yo le voy a ayudar. Yo le voy a allanar esa senda, ese momento difícil, esa situación que está viviendo compleja. ¿Mm? Y eso se convierte en un escudo. ¿De qué nos está guardando ese escudo? De los dardos de fuego del maligno, dice la palabra. ¿Qué buscan hacer esos dardos de fuego? Porque habla del fuego, porque eso, el fuego siempre, el propósito del fuego siempre es consumir, no destruir, consumir algo. ¿Y qué busca consumir en nosotros? Nuestra confianza y generar dudas. Ahora preguntémonos, ¿tú dudas del Señor? ¿De qué estás dudando? ¿Estás dudando de su soberanía? ¿Estás dudando de su justicia porque no ha llegado esa justicia que tú estás esperando? ¿Estás dudando de que te escuche? Porque tal vez vas y oras y de pronto en tu corazón cavilas que es que no sé si el Señor me escuche, no, yo como que no sé si le estoy llorando a alguien porque no veo respuesta y empieza a generarse esa duda. Ojo, debemos aprender a discernir esos dardos de fuego. Eso es un dardo de fuego. Cuando el enemigo pone en nosotros duda, nosotros nos estamos enfrentando a una duda de cualquier especie, estamos siendo consumidos tal vez por ese fuego. Pero quienes tienen la fe como un escudo, dice la palabra, no ese dardo se va a consumir en ese escudo y no va a generar ningún daño. Quien desconfía es presa fácil del pecado. En Edén, ¿qué sucedió? El Señor dio una orden, bendijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Llegó Satanás y ¿qué fue lo primero que buscó que Eva tuviera? Dudas. Con que Dios les ha dicho que esto y lo otro, no, ustedes pueden comer de ese árbol, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él, conociendo el bien y el mal, y empezó a lanzarle dardos de fuego en el corazón que los llevaron a dudar, y esa duda los llevó a hacer reflexiones inadecuadas y finalmente pues al pecado. Por eso quien desconfía es presa fácil del pecado. Quien camina con fe está revestido de un escudo. Entonces asegúrese que usted a diario sale con esa confianza en Dios, esa fe en Él. Si usted sale con esa fe en el Señor, usted salió con el escudo. Y reitero, no simplemente porque diga y lo repita como un lorito, no, yo me revisto con el escudo de la fe que apaga los dardos del fuego del maligno. No, realmente usted refleja en el transcurso del día, de los días, de los meses, de los años, usted refleja que va caminando con fe. Si es así, usted está caminando tranquilo, usted está caminando con un escudo. Y si usted se daba cuenta cómo eran los escudos romanos, protegían de arriba abajo. El soldado se podía resguardar detrás de ese escudo totalmente, todo el cuerpo. Entonces, ¿qué hace esa confianza en Dios? Nos cubre totalmente, resguarda nuestro corazón de arriba abajo. Todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, lo que somos, todo. Dice Jeremías 17, 7 al 8. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. No en el gobierno, no en la situación económica, no en un trabajo, no en el conocimiento, no en nuestra propia inteligencia, no en nuestra experiencia, no. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. ¿A qué será parecido? Será como un árbol plantado junto al agua. ¿Qué representa el agua? Dice que extiende sus raíces hacia la corriente. Pues el agua representa ahí la presencia de Dios. Estaremos cerca y del Señor, caminando cerca de Él. Dice que extiende sus raíces hacia la corriente. Sabemos hacia dónde debemos extender nuestra oración, nuestras peticiones, nuestra búsqueda. Dice, no teme que llegue el calor. No importa que llegue ese calor. Él sabe que está preparado y capacitado y que está junto a esa fuente de agua. Y sus hojas están siempre verdes. Esa verdosidad que representa, pues esa confianza.
que siempre, si usted se acerca a un árbol y ve esos árboles frondosos, hojas bien verdecitas, pues usted está ante un árbol que refleja vida, ¿no? No que está sin hojas o que son hojas ya marrones que representan como sequedad, resequedad, muerte. ¿M? No, somos como ese árbol frondoso, siempre verdes. En época de sequía, vea, no importa la condición en la que estemos, siempre tenemos, por medio de nuestra confianza, reflejamos, reflejamos que no hay angustia, que no hay desesperación, que hay confianza. Y dice, y nunca deja de dar fruto. ¿Cuál es ese fruto? Pues el reflejo de que Dios vive en nosotros, de que estamos evangelizando a otros, de que compartimos a otros, de que las cosas nos están saliendo de la mejor manera, de acuerdo a la voluntad de Dios, y de que si no están saliendo de la mejor manera, aun cuando estamos caminando con fe, confiamos en que el Señor a su momento y a su debido tiempo nos dará la victoria. ¿No? Ahora dice el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? El casco. ¿Y por qué habla de que ese yelmo es la salvación? O debe ser la salvación. La salvación está en manos de Dios y no en las nuestras. Eso es lo primero que debemos entender. Hay cosas en las cuales no tenemos ningún tipo de injerencia. Es el Señor el que tiene el control. Conocemos nuestro destino y esa es nuestra seguridad. Sabemos hacia dónde vamos a ir el día que muramos. Por eso ni siquiera la muerte debe ser algo que nos atemorice o que nos llene de incertidumbre, de miedo. No, quien sabe a quién pertenece y hacia dónde va, está protegido en sus pensamientos. Si yo sé que soy de Dios, que soy su hijo, que él me ha sellado, si Él ya me ha mostrado hacia dónde voy, cuál es mi destino final, aún después de que cruce ese umbral de la muerte, voy a estar protegiendo mis pensamientos, porque ahí es donde, recuerden, en la mente es donde se dan los ataques, los embates del enemigo. Primera de Tesalonicenses 4, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense los unos a los otros con estas enseñanzas, ¿ve? Traigan ánimo a su corazón sabiendo que vamos a estar con el Señor un día. Aquí Primera Tesalonicense nos está hablando del regreso del Señor en el capítulo 4. Y más adelante en el 5 dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta, vea, nuevamente que habla de estar siempre atentos y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger, vea, confianza y amor, nos pueden proteger del pecado, vea, lo que hace el tener confianza en Dios y tener amor por Dios, nos pueden proteger del pecado como una armadura, y vuelve y lo reitera aquí el apóstol. Y si no dudamos nunca, nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco. Entonces, si nos damos cuenta, el tener la protección en nuestros pensamientos, que era lo que protegía la cabeza, el casco, pues eso implica que podamos resguardar de la mejor manera esa zona de combate donde el enemigo siempre va a buscar librar una batalla. Pero la manera de mantenernos siempre protegidos allí es entendiendo cuál es nuestra salvación, quién es el que nos ha salvado, hacia dónde vamos, a quién pertenecemos. ¿Mm? Y entender que el Señor nos está pidiendo que confiemos en Él. Y lo otro, la espada del Espíritu, pero esa la dejamos para nuestra próxima charla porque ya estamos hablando de un aditamento que es para atacar. Hablamos de todos los que nos protegen, nos resguardan de los embates del enemigo, pero también un soldado debe saber cómo protegerse, cómo defenderse, pero también debe saber cuándo atacar. Y por eso, pues, para nuestra próxima charla, la idea es que sepamos usar esa espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Entonces, entendiendo todo esto, pues, creo que traté hoy por medio de la palabra, ayudarles a dejar claro que esto no se trata de simplemente tener una oración religiosa, se trata de
asegurarnos que cuando vivimos a diario, constantemente, estamos siendo protegidos y resguardados con la armadura de Dios por nuestras acciones, por la manera en que pensamos, obramos y hablamos. Eso va a reflejar si realmente estamos ceñidos con la armadura de Dios. Entonces, por un momento ahí inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos al Padre. Amado Señor, te damos gracias por esta palabra. Hoy entendemos, Señor, que tu enseñanza por medio de la carta del apóstol Pablo, de que debemos revestirnos de la armadura tuya, representa nuestras acciones. Hoy te pedimos perdón, Señor mío, cuando muchas veces incluso de manera religiosa te pedí o creímos que estábamos revestidos de la armadura tuya, Señor. Y así salíamos, pero nuestra manera de ser y de vivir no reflejaba que realmente estuviéramos o estuviésemos revestidos de estos aditamentos espirituales para librar una batalla en algún momento, y por eso nos vimos tal vez muchas veces envueltos en frustración, en tristeza, en muchas situaciones que eran difíciles. Pero hoy, Señor mío, te pedimos que nos ayudes a diario a estar revestidos de esa armadura, a revestirnos en nuestros pensamientos con ese casco, siempre confiando en ti, Señor mío, por medio de la salvación que nos has dado, siempre calzados con el apresto del Evangelio, Señor mío, que es tu verdad, que es esa verdad que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo y de la salvación que en él tenemos. Gracias, Señor mío, por ese cinturón de la verdad, ¿saben? Que nos ciñe también para tener ese carácter y poder vivir y reaccionar ante cualquier situación como tú esperas que lo hagamos, con firmeza, Señor mío. Ayúdanos también a tener a ser revestidos de esa coraza, pero que esa coraza esté hecha de la justicia tuya, Señor mío. Y la justicia tuya es la santidad, que podamos vivir santamente a diario y constantemente, y allí entenderemos que estamos revestidos, Padre Celestial, y que ese escudo de la fe puesta en ti, en nadie más, en ti, nos lleve, Señor mío, a apagar esos dardos de fuego con los que el maligno quiere destruirnos. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor mío. Hoy aprendimos, Señor, que eres tú quien nos reviste, que eres tú quien nos ha dado la capacidad de enfrentar esta lucha espiritual. Gracias, Señor mío, porque sabemos que ya tenemos la victoria, pero también estamos aprendiendo cómo defendernos de los ataques del enemigo y de sus embates. Ayúdanos a proteger nuestro corazón y nuestra mente con esta armadura siempre, Dios de los cielos. A ti te damos la gloria y la honra, Padre, y te pedimos que sigas ministrando nuestros corazones y nos sigas formando y forjando para la batalla. Es en el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén.